Bienvenidos amigos nuevamente a este canal. Mi nombre es Aníbal Malger y el día de hoy voy a resolver la tercera práctica calificada de 2024-1 que acaba de tomarse en horas de la mañana. Para los que siguen este canal, el día de ayer subí un repaso, una práctica pasada, y como podrás comprobar, dale un vistazo a esa práctica. Las preguntas que dejamos pues son muy parecidas y eso permite que cuando uno enfrente un examen pueda encontrarse pues preguntas que te van a dar un poco de tranquilidad y te van a permitir pues avanzar con mucho más facilidad en el examen. Así que si no lo has hecho todavía, te invito a suscribirte a este canal de tal manera que puedas recibir constantemente el contenido que voy subiendo. Vamos de frente entonces con el material. Siempre está, como ves en la descripción del vídeo. La idea es que tú puedas practicar. Si te estás preparando de repente por alguna situación, estás solo, de repente no tienes la oportunidad de estar en alguna institución apoyado correctamente, entonces ven a este canal que estamos dando un material muy adecuado, un material exclusivo para que tú puedas prepararse como debe ser para estudiar ingeniería más adelante. Entonces revisa el material primero. Tienes en este canal vídeos de teoría donde puedes revisar los conceptos, puedes hacer tu cuaderno con esos vídeos, anotar toda esa teoría y vas a ver que de esa manera vas a poder aprender correctamente. Una vez que has intentado, una vez que ya lo tienes resuelto, o en todo caso ya has intentado, has buscado tu solución, te invito a volver al vídeo para ver la solución y comparar el proceso que has seguido. Vamos entonces con este material. Este es un material, una copia del examen. Comienza física en la pregunta 8. Y la primera pregunta dice que tenemos un cuerpo que realiza movimiento armónico simple. Vamos a agrandarlo un poquito para poderlo ver. Ya a veces de cerca no veo bien, entonces tengo que agrandar un poquito. Dice que tenemos una partícula que realiza un movimiento armónico simple y la gráfica que ves acá es velocidad versus tiempo, que es un esquema típico también en pregunta de CEPREUNI. Te dan la gráfica velocidad-tiempo para que de ahí tú saques la información. Si te dan la gráfica posición-tiempo, de repente como que es más directo. Luego en esta gráfica te dicen, o con esta información contenida en esta gráfica, te piden hallar la ecuación de la posición, considerando pues que la fase debe estar entre 0 y 360, o sea, puede ser la fase 60 grados, 180 grados. Hay que recordar que un ángulo de 360 grados, cuando hablamos de funciones trigonométricas, es equivalente a 0 grados. 0, 360, 720 sería lo mismo. Así que la idea es no usar valores, digamos, mayores de 360 grados. Por eso dice que la fase debe estar entre 0 grados, mayor que 0, y debe ser menor a 360. Bueno, vamos a plantear este problema. ¿Cómo lo debería plantear? Como lo comenté en el repaso del día de ayer, la ecuación de la posición tiene una forma conocida. La voy a poner por aquí. Si me hablan de la ecuación de la posición, yo tengo que pensar que la ecuación de la posición tiene que tener esta forma. Siempre tiene esta forma: A seno de omega t más un ángulo phi, un desfasaje. Bueno, puede ser teta, en este caso vamos a ponerle mejor phi, que estamos más acostumbrados con él. Entonces, x es la posición A seno de, esto se llama frecuencia angular por tiempo, más un ángulo, una constante de fase. Esta parte interna de la función seno se conoce como nombre de fase. Fase es el ángulo. Acá puede ser todo esto, puede salirte 60 grados, 120, 150, cualquier ángulo, 72, y de todo ese ángulo que va a ir variando, porque ese ángulo depende del tiempo, en cada instante de tiempo va a ir cambiando, hay una parte constante, que es este phi. Entonces este phi es la parte constante de toda esa fase. Es como si tienes que tener la parte constante de ese ángulo. Bueno, lo que necesito son estos valores, y esos valores, para sacarlos, se supone que los tengo que obtener de esta expresión. Como esta gráfica es velocidad en función del tiempo, algo que tengo que recordar es que así sea posición o velocidad, los intervalos de tiempo van a comportarse pues de forma semejante. A lo que quiero, a lo que apunto, o lo que tengo que tratar de rescatar, es que el periodo va a ser el mismo. Entonces yo me fijo acá
que del instante inicial la velocidad disminuye hasta el instante 1. Me doy cuenta, mira, que desde el instante 1 hasta el instante 3 y después hasta el instante 5, la forma de la velocidad se va a repetir, porque a partir de aquí la velocidad nuevamente va a comportarse de la misma manera que lo había hecho en ese intervalo. Entonces debo reconocer en este problema que de 1 a 5 aquí hay un periodo. El periodo aquí debe ser 4. Debo darme cuenta que desde aquí, desde este inicio, mira, comienza para abajo, aquí va a volver a empezar hacia abajo, se va a repetir, digamos, otra vez el proceso, y ese tiempo que demora entonces en volver a repetirse debe ser un periodo. Entonces, a partir de la figura, puedo reconocer que el periodo de este movimiento armónico simple es 4 segundos. ¿Para qué me sirve ese periodo 4 segundos? Para hallar el omega. El omega, la frecuencia angular, así se llama, es 2pi entre periodo. Entonces 2pi entre 4, eso sería pi medios radianes por segundo. Luego, ¿cómo calculo la amplitud? Como esta es velocidad-tiempo, me doy cuenta que aquí voy a tener la máxima velocidad. Entonces la máxima velocidad es 0,1 pi o pi décimos, que vendría a ser lo mismo. Entonces yo acá puedo decir así. Me debo de acordar que la velocidad máxima en un movimiento armónico es omega por a. Aquí la velocidad máxima es 0,1 pi, o sea, debe ser pi décimos. Eso es omega, que sería pi medios multiplicado por a. Entonces de aquí puedo despejar el valor de a. ¿Cuánto debe salir entonces el valor de a? Pi se cancela, el 2 pasa a multiplicar y esto sería 1/5. Hasta ahí, como puedes darte cuenta, tengo ya casi todos los elementos para hallar la ecuación de la posición. Entonces voy hallando mi solución así. A ver, voy a poner aquí mi solución. La ecuación de la posición debe ser primero la amplitud. La amplitud sería 1/5, o que es lo mismo 0,2. Voy mirando mis claves, me doy cuenta que todos tienen, bueno, no todos tienen ya, algunos tienen 0,2, así los que tienen 0,2, esa es la respuesta. Sigo avanzando y debo poner seno de omega, que sería pi medios. Justo aparece un pi medios de t. Y entonces no hay mucha variación, o sea, no tengo alternativas como para jugar. Ahí, aunque yo no lo sepa, eso automáticamente debe ser mi respuesta. 0,2 seno de pi medios de t. Ya marco y me voy a la siguiente pregunta. Pero por si acaso te explico, ¿qué pasó con el phi? ¿Por qué el phi sale 0? Aquí debo darme cuenta que en el instante inicial siempre el phi es la posición donde se encuentra la partícula en el instante inicial. Así como en el repaso que dejé, hay que saber dónde está la partícula en el instante inicial y hacia dónde se está moviendo para conocer el phi. En este caso, por esta gráfica puedo darme cuenta que en el instante inicial está con la máxima velocidad y eso pasa justo en la posición de equilibrio. Tengo velocidad máxima positiva y velocidad máxima negativa. Si la velocidad máxima es negativa, quiere decir que la partícula no está en la posición de equilibrio a la derecha, sino hacia la izquierda. Pero si la velocidad máxima es positiva, quiere decir que está en la posición de equilibrio hacia la derecha. Y justamente en esa posición es donde no hay ningún tipo de constante de fase. En ese momento la fase inicial es justo 0 grados. Así que por esa razón, esta es la respuesta. Pero como ves, uno cuando está dando examen y encuentra esa clave, no necesita a veces analizarlo todo. Acuérdate que es una prueba y entonces uno también tiene que jugar un poco con el tiempo y las alternativas. En la pregunta número 2, una pregunta que ha venido también del mismo modelo como suele venir en exámenes de admisión. Me dan 4 masas, ahí están las masas, mira, 1 kilogramo, 2 kilogramos, está con negrito, 3, 4, 1, 2, 3, 4 kilogramos. Y esto está en un plano de coordenadas en las posiciones 2 y 2, porque 2 metros es el lado de este cuadrado. Bueno, aquí debo recordar cómo se calcula la posición del centro de masa, que es lo que me piden. Me piden la posición del centro de masa y justo las claves aparecen con IJ como debe ser. Entonces aquí me acuerdo así, mira, la posición, acá lo voy a poner, mira, la posición del centro de masa se va a calcular de esta forma. Me acuerdo la definición, porque lo único que busco es que siempre tú sepas tu teoría, sepas tus definiciones. Entonces acá sería, mira, la masa 1 por su vector posición
masa 2 por su vector posición, masa 3 por su vector posición y masa 4 por su vector posición. Todo eso dividido entre la suma de las masas. Eso es lo que me están evaluando. ¿Sabes eso? Entonces, si sabes, pues estás listo para ingresar. Vamos a reemplazar eso y lo vamos a poner acá abajo porque esto está un poquito largo. Entonces, la posición del centro de masa sería de esta manera. Vamos a ver. Vamos a ver por aquí. Ojalá que nos alcance. A ver, la masa 1, que es 1 kilogramo, su posición inicial es 0, 0, así que masa por 0, 0, la respuesta sería que ahí no hay nada. El primero se cancelaría. El primero es como si te sale 0. La masa 2 es 2 kilogramos, así que lo pongo acá, la masa 2. Y su vector posición que siempre sale desde el origen sería 2J. Ahí está su vector posición 2J. Luego la masa 3 sería 3 kilogramos y su vector posición sería desde el origen hasta este punto, lo descompongo en dos componentes, sería 2i más 2j. Ahí está. La última masa, la masa 4 es 4 kilogramos y su vector posición sería, saco el vector posición siempre desde el origen de coordenadas, sería 2i. Ahí está su vector posición. Entre la suma de masas, que me va a dar 1 kilogramo, más 2, más 3 y más 4. Bueno, todo esto me va a salir igual a lo siguiente. Acá vamos a tener primero la sí, a ver, 2 por 3, 6. 2 por 4, 8, 6 y 8 me sale 14. Abajo tengo, mira, 3, 6, 10. 14 entre 10 sale 1,4 en el eje de la sí. Y acá en J te sale 2 por 2, 4. Acá te sale 3 por 2, 6. 6 y 4, 10. 10 entre el denominador, que también es 10, sale un J. Así que la respuesta es 1,4i más un J. En la pregunta en la siguiente, la número 10, tenemos una esferita de 1 kilogramo que viene moviéndose con una rapidez de 3. También es típico que te lo den en forma así escalar, te digan rapidez 3, pero tú lo pones pues no en forma vectorial. Esto sería 3i de velocidad y dice que choca con una horizontal y elásticamente, o sea, coeficiente de restitución 1. Con la esferita B, que tiene 2 kilogramos y está en reposo, está ahí atada, dice, a la cuerda, no toca el piso, por lo tanto ahí no hay ningún tipo de rozamiento ni contacto, sin contacto con el suelo. Luego del choque, dice, la esferita B, obviamente como resultado del choque, la esferita B se va a elevar y me piden la altura a la que va a elevarse, a la altura que alcanza. Este es un problema también característico del choque y esto lo plantearíamos así. La partícula de 1 kilogramo tiene una velocidad de 3, la otra tiene una velocidad de 0. Y después del impacto, ellos van a tener una velocidad desconocida. Le voy a poner U1 y a ella le voy a poner una velocidad U2. Esas velocidades deben resolverse, o sea, deben calcularse. Y después con esta velocidad yo calcularé la altura. ¿Cómo se hallan estas velocidades? Es un esquema muy conocido que está en los ejemplos del vídeo de teoría de cantidad de movimiento, de choques, perdón, en este caso. Lo he hecho también en varios solucionarios que he planteado. Y entonces la idea aquí es usar dos conceptos, dos teorías, que es primero la conservación de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento del sistema antes, o sea, al inicio y al final debe ser la misma. La cantidad de movimiento aquí sería la masa por la velocidad, 3 por 1 sería 3 y el otro sería 2 por 0, 0. Eso sería el inicio. Y al final sería 1 por la velocidad 1 más masa 2 por su velocidad 2 después del choque. La segunda ecuación es la ecuación del coeficiente de restitución. La velocidad 2 menos 1, la resta de velocidades después del choque, lo puedes poner así, la velocidad 2 menos la velocidad 1, debe ser igual al coeficiente de restitución, que es 1, multiplicado por la resta de velocidades antes del choque, pero en sentido invertido. O sea, si acá puse 2 menos 1, acá debe ser 1 menos 2. Restando 1 menos 2 me debe ser, entonces 3i por 1, acá también me sale 3i. Ahí está. Resta de velocidades después del choque, antes del choque por el coeficiente de restitución, pero antes del choque en sentido invertido sería 3 menos 1.
Bien, con estas dos ecuaciones entonces voy a resolver estas dos ecuaciones. Aquí lo que me conviene es sumar, pues miembro a miembro. Acá me queda 3 veces la velocidad de la partícula 2 igual a 6. El 3 va a pasar a dividir y entonces la velocidad te sale 2. De aquí podría deducir entonces que la partícula 2 está moviéndose de esta manera. Así sale la velocidad 2. Este 2 lo puedo poner aquí también si gusta. A ver, aquí lo puedo poner. Velocidad 2, 2 por 2, 4, pasa a restar y esta velocidad 1 sale negativa, entonces quiere decir que esta velocidad retrocede. ¿Cómo puedes darte cuenta? No es necesario saber el sentido de las velocidades. Cuando tú resuelves lo dejas indicado como vector y cuando resuelves también te sale el sentido de esos vectores y entonces vas a poder saber cómo se están moviendo. Obviamente el partícula al salir va a elevarse, finalmente aquí tendrá pues una velocidad final nula. Y me piden calcular la altura. Como también lo mencioné en el repaso del día de ayer, revisa el vídeo anterior, aquí puedo aplicar conservación de energía. Cuando un cuerpo se une así a un hilo, como un péndulo, pues no, y se eleva, es un caso de conservación. Puedo aquí aplicar energía mecánica inicial igual a energía mecánica final y vamos a encontrar esta relación que dice que la velocidad es raíz de 2 veces GH. Aquí entonces lo que tendríamos es, al inicio solo tenemos cinética, sería un medio de la masa por su rapidez que sería 2 elevado al cuadrado, o sea 4. Y al final solamente voy a tener altura, no tengo rapidez, entonces sería la masa que vale 2 por la aceleración de la gravedad por altura h. Voy a calcular h, a ver 2 y 2 se cancela, acá tengo 4, 20. Saco cuarta, sale 1/5 de metro, 1/5 de metro, y 1/5 de metro es 20 centímetros. Entonces la respuesta es que la altura es 20 centímetros. Esa sería la respuesta. En la pregunta que sigue nos encontramos con justamente el problema que había dejado en el repaso el día de ayer, así que si todavía no te has suscrito a este canal, síguelo porque aquí siempre dejamos la fija. Muchas personas pueden decir que aciertan, pero acá están las pruebas. Revisa los vídeos anteriores, todo lo que viene ya está normalmente grabado en este canal. Muchas preguntas de exámenes ya están antes que vengan aquí en este canal. No hay muchas preguntas tampoco porque el tiempo no lo permite, pero las que vienen o las que dejamos son las que van a venir. Este bloque de 1 kilogramo, masa 1 kilogramo, dice que se suelta a partir del reposo desde el punto A, primero por una curva de radio 1, aquí el radio es 1, vamos a ponerle, esto sería el radio y a la vez se convertiría en la altura, pues no, la altura 1. Y me dicen que entra en un trayecto áspero, áspero solamente es en la parte de abajo y me piden calcular el trabajo de la fuerza de fricción. Puedes agarrar siempre todo el trayecto y para calcularlo puedes decir así, el trabajo de las fuerzas no conservativas sería variación de energía mecánica. En la primera parte del trayecto donde no hay fricción, solamente va a estar, mira, la fuerza de gravedad que sería el mg y la reacción normal, que siempre es perpendicular a la trayectoria, así que ya no hace trabajo, y el peso de fuerza conservativa. Y en la última parte, aquí estaría el peso, estaría la normal, y aquí aparece una fuerza de rozamiento. El peso nuevamente es una fuerza conservativa, la reacción normal es una fuerza no conservativa, es cierto, pero por ser perpendicular a la trayectoria no hace trabajo. Y la única que estaría haciendo trabajo es la fuerza de rozamiento cinético. Así que podemos decir que en todo el trayecto, solo en esta parte hay trabajo de la fuerza de fricción, nada más que la fuerza de rozamiento. Hay problemas donde te piden hallar la fuerza, la distancia, el coeficiente, pero en este caso solo te pedían hallar el trabajo de la fuerza de rozamiento cinético. Y es efectivamente el único trabajo que aquí se estaría realizando. Recuerda, la normal en ningún momento hace trabajo por ser perpendicular. Y en este caso el trabajo del peso por ser fuerza conservativa no interviene, no participa de esta relación. Entonces, el trabajo de la fricción sería la energía mecánica al final es 0, no hay velocidad. Aquí
El problema nos dice hasta que se detiene, le voy a llamar punto C a esto cuando se ha detenido. No hay altura tampoco, esta va a ser mi altura cero. Siempre recuerda que es bueno poner acá un nivel de referencia, se pone la altura cero. Así que no hay altura, no hay rapidez, su energía mecánica final sería cero. Y al inicio solamente va a tener, como no hay tampoco rapidez, solamente hay altura. Entonces si hay altura sería la masa por la aceleración de la gravedad por la altura. Este trabajo entonces te debe salir igual a la masa es 1 kilogramo, la aceleración de la gravedad es 10, la altura es 1, no te olvides que era 0 menos 1, o sea, quedaría así, ¿no? Sería menos, la respuesta sería menos 10 joules. Es un trabajo negativo porque la fuerza de rozamiento en todo momento se está oponiendo al movimiento. Recuerda que aquí el cuerpo se está desplazando, mira, de izquierda a derecha y la fricción se está oponiendo al movimiento. Recuerda también que un trabajo negativo significa que el cuerpo está perdiendo energía y obviamente cuando el cuerpo se está moviendo, acuérdate que va rumbo a detenerse, está deteniéndose, está perdiendo su energía cinética porque el trabajo de la fricción es negativo. En la pregunta número 12 vamos a encontrar una pregunta teórica que también estuvo presente en examen ordinario y que desde mi punto de vista en ordinario lo resolvieron mal. Aquí los estudiantes de CEPRE pueden consultar de repente en CEPRE-UNI la clave de este ejercicio y efectivamente pues si lo comparan con lo que viene en admisión van a darse cuenta que ha habido un error de parte de la comisión de admisión en aquel año. La pregunta es respecto a la conservación de energía. Nos hacen una serie de preguntas y voy a partir así. Esto se va a explicar con el teorema del trabajo y la variación de energía mecánica. Si el trabajo de las fuerzas no conservativas fuese cero, entonces la energía mecánica final menos la inicial sería cero. Esto pasa al otro lado y llegamos a la conclusión que la energía mecánica inicial son iguales. Eso quiere decir que la energía se conserva. Pero este caso se debe interpretar de dos maneras, o este caso va a tener dos interpretaciones. La primera interpretación, el primer caso es, ¿qué ocurre pues si efectivamente no existen fuerzas no conservativas? ¿Qué pasa si no existen fuerzas no conservativas? Cuando no existe ninguna fuerza no conservativa, ¿cuánto será el trabajo de esas fuerzas? Si no hay fuerzas no conservativas, pues no va a haber trabajo de estas fuerzas y el trabajo es cero. Y si el trabajo es cero, entonces la energía mecánica se conserva. Entonces, una primera opción que siempre se tiene que contemplar, voy a poner aquí entre paréntesis, si no hay fuerzas no conservativas, eso es equivalente a decir que solo están quedando fuerzas conservativas en el movimiento del cuerpo. Cuando solo existen fuerzas conservativas, no existe ninguna que sea no conservativa, pues la energía se conserva. El segundo caso, la segunda posibilidad es que sí existan fuerzas no conservativas y en este segundo caso la propiedad es que su trabajo de esas fuerzas no conservativas pues sea igual a cero, que es el caso general, y entonces también se llega a la misma conclusión. ¿Por qué estoy haciendo el gráfico? Porque podemos deducir que hay dos caminos, dos formas de llegar a la energía mecánica final cero, o a la conservación de la energía mecánica. El primer caso es que todas las fuerzas sean conservativas, solamente esas fuerzas que están ya en la naturaleza destinadas a conservar la energía mecánica. No hay ninguna del otro tipo de las que son no conservativas. De hecho, si no las hay, entonces la energía mecánica se va a conservar. Recuerda que ese es también el concepto, la idea de lo que es una fuerza conservativa. De ahí viene el nombre. Conservativa es porque conserva la energía mecánica. Y el otro caso es que pueden haber, como los que hemos analizado en el vídeo de este canal, como en este caso la fuerza normal, que es una fuerza no conservativa, pero que por ser perpendicular a la trayectoria, por ejemplo en este trayecto, no afecta el trabajo, y acá tampoco hace trabajo. Cuando las fuerzas no conservativas están presentes pero no hacen trabajo, también se llega a la conservación de la energía mecánica. Lo importante es entender que este teorema tiene un solo sentido. De aquí para acá se llega a la energía mecánica. Ahora, si nosotros partimos de que la energía mecánica ya se está conservando, no siempre voy a ir por abajo, por arriba obligatoriamente. Si yo comenzara de que la energía mecánica se conserva,
pueden haber dos razones, dos circunstancias en las cuales pueden haber aparecido, pueden ser consecuencia, digamos, de dos casos iniciales. Entonces, en este sentido hay dos caminos para llegar y cuando yo parto de acá también tengo dos caminos para poder dividir. No puedo obligatoriamente asegurar lo de arriba ni lo de abajo. Tengo como que dos caminos, dos posibilidades para tomar. Y justamente esta pregunta evalúa esa forma de preguntar. Hay que leer con mucho cuidado. Dice, si sobre una partícula solo actúan fuerzas conservativas. Si me dicen que solo actúan fuerzas conservativas, entonces la energía mecánica se conserva. Estoy en este caso. Además, cuando uno va a responder preguntas teóricas, tiene que hacerse la pregunta si eso siempre se va a cumplir. Si tú tienes un cuerpo sometido solo a fuerzas conservativas, está solo el peso, solo la fuerza elástica, siempre la energía se conserva, la respuesta es verdadero. Así que la clave a la primera pregunta es verdadero. Cuando solo están las fuerzas conservativas, no existen estas fuerzas, entonces la energía va a terminar conservándose. Ojo con esa pregunta. La segunda proposición dice, si sobre una partícula las fuerzas que no son conservativas realizan trabajo y estos trabajos no se anulan, no son cero, obviamente como por acá, cuando hay fricción, entonces la energía mecánica se va a tener que alterar, no se va a conservar. Eso es verdadero también. Y finalmente dice, si la energía mecánica es constante a lo largo de la trayectoria, o sea, estoy partiendo de este caso, estoy viendo como el final. Si yo veo que la energía se conserva, es constante en un trayecto, ¿cuál de los dos casos podría haber sido los causantes de esa situación? ¿Puedo asegurar que es solo el primero o puedo asegurar que es el segundo? La respuesta acá dice... Sí, o mejor dicho, el texto dice si la energía mecánica es constante a lo largo de una trayectoria descrita por una partícula, entonces se concluye, o sea, llego a la conclusión, puedo yo asegurar, puedo obtener información a partir del hecho de que sea constante, que sobre la partícula solo están actuando fuerzas conservativas, o sea, que no existe ninguna. Entonces, la respuesta a esta proposición es falso. Porque es posible que hayan fuerzas no conservativas que están haciendo trabajo cero. Así que la clave es verdadero, verdadero, falsa. Una bonita pregunta donde justamente pone el análisis, estos dos casos, como en este sentido, si te preguntan si solo hay fuerzas conservativas, la energía se conserva, eso es verdadero. Y si existen fuerzas que no son conservativas, pero están haciendo trabajo cero, entonces también se conserva. Si el trabajo fuera diferente de cero, como lo dice en esta proposición, obviamente ahí no se va a conservar. Pero al revés, recuerda que no puede ser solo lo de arriba, la de abajo es lo más general. Cuando uno se refiere a lo de abajo, no puede asegurar que no existen fuerzas no conservativas. Puede ser que las haya, pero que están haciendo trabajo cero. Entonces el análisis al revés es muy importante que siempre lo tengas presente. En la pregunta siguiente dice que tenemos un bloque de 4 kilogramos que se mueve con rapidez constante de 10 metros por segundo en la horizontal. Tiene un coeficiente de rozamiento de esta pista de 0,5 y te piden hallar la potencia instantánea desarrollada por la fuerza que justamente lo había dejado también en el repaso. Muchos pueden decir, yo dije en clase, pero aquí están los vídeos grabados. Entra el vídeo de anterior a este, justo el anterior que dejé el día de ayer a modo de repaso. Era una práctica calificada también del 2019, donde justo lo escogí porque habían preguntas muy interesantes que son siempre a veces motivo de exámenes. Si me piden calcular la potencia instantánea y obviamente me dan velocidad, entonces la idea es aplicar el producto escalar, pues, ¿no? Fuerza escalarmente por velocidad. Como los dos van en el mismo sentido, sería el producto de módulos por el coseno de 0 grados. O sea, esto se reduce a simplemente el producto de los dos módulos, nada más, ¿no? Acuérdate que es módulo del primero, el producto escalar es módulo del segundo, por el coseno del ángulo, y como estos dos vectores van en el mismo sentido, entonces el ángulo es 0 grados, coseno de 0 es 1, así que se reduce al producto de sus valores. La rapidez ya la tengo, que sería 10, lo que me falta es la fuerza, y para eso voy a aprovechar el hecho de que tenga velocidad constante. La aceleración de la gravedad me dan 10, entonces acá voy a tener una fuerza de gravedad de 40, acá voy a tener su reacción normal,
y aquí una fuerza de fricción cinética. Como tiene velocidad constante, las fuerzas se anulan, entonces la fuerza que va para arriba debe ser del mismo valor que la fuerza que va para abajo. La fuerza de rozamiento es coeficiente por normal, o sea, la fuerza de fricción vale 20. Y entonces podemos nosotros asegurar que el módulo de esta fuerza debe ser 20 también. Puedo decir entonces que esta fuerza es 20i, pues sería 20i. El producto escalar sería 20 por 10 entonces, y la potencia te sale 200 watts. Esa sería la solución. Y en la pregunta número 14, en este caso de la hojita, porque primero vino química, después sigue física, tenemos un bloque de 3,5 kilogramos que se encuentra así en una pista. Esta dice que primero en reposo, inicialmente su rapidez es 0 en una pista horizontal, en una superficie lisa que se representa con el eje X. Dice que hay una fuerza que actúa, mira, de esta manera, y me piden calcular su velocidad final. La forma como se relaciona la fuerza y la velocidad lo podemos lograr también a través de esta ecuación que también dejé en el repaso. El impulso neto es igual a la variación en la cantidad de movimiento. ¿Cómo me doy cuenta que tengo que aplicar impulso y de repente no trabajo? Porque la gráfica es fuerza versus tiempo. Cuando te viene una gráfica fuerza versus tiempo, esta área es el impulso. Y entonces, ¿cómo relaciono el impulso con las velocidades? Pues a través de esta ecuación, impulso neto, variación de cantidad de movimiento. Si esta gráfica fuera fuerza versus posición, esta área sería trabajo. ¿Y cómo relaciona el trabajo con la velocidad? La respuesta es trabajo es igual a variación de energía cinética. Trabajo total o neto, variación de energía cinética. Entonces, esas son pistas que debo tener siempre cuando planteo estos ejercicios. Bueno, el impulso neto acá sería solamente el de la fuerza, porque el peso, la normal, acá se anulan. La única fuerza que está, en este caso, provocando movimiento sería la fuerza que me dan, y por lo tanto el impulso sería todo el área que está aquí en el interior. Vamos a calcular toda esta área. Puedo hacer esto por partes. Acá tengo un trapecio, la base menor 10, base mayor 30. Semisuma sería suma entre 2, o sea, 10 más 30, 40, entre 2, 20. Y 20 por la altura, que es la distancia entre las bases, te va a salir 40. Voy a poner entonces aquí, esto es 40 el impulso. Y por acá sería un triangulito. Acá sería base por altura entre 2. La base vale 2, por la altura 30 sería 60 entre 2, sería 30. Por si acaso, las dos áreas son positivas. El área es negativa cuando está debajo, ¿no?, del eje del tiempo, cuando la fuerza es negativa. Aquí tenemos un impulso total entonces de 70. El impulso neto sería de 70, como la velocidad, o bueno, en todo caso la fuerza va a la derecha. Toda la fuerza es en todo momento, mira, positiva, entonces podemos decir que esto es 70i. La cantidad de movimiento final sería la masa, que es 3,5 por la velocidad final, menos la cantidad de movimiento inicial sería 3,5 por velocidad 0, que simplemente es 0i. Y entonces de aquí puedo despejar mi velocidad final, que vendría a ser, acá pondría 35 entre 10. Entonces esto me sale 20i metros por segundo. La respuesta me la piden, creo que en forma vectorial. Sí, me piden en forma vectorial, así que la respuesta es 20i. Bien, muchachos, espero que si tú te estás preparando para la Universidad Nacional de Ingeniería o en general para estudiar ingeniería, tengas en este canal un buen soporte donde hay teoría clave, teoría como uno la debe conocer para llevar una carrera más adelante. Y tienes una serie de problemas que no buscan que sean difíciles las cosas, sino aplicar esa teoría que estamos encontrando, leyendo, conociendo, descubriendo. Así que te invito a suscribirte al canal y nos vemos en el próximo vídeo.